Buenos días, padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a un nuevo día de trabajo de la plataforma de Plan en Casa. El día de hoy está programada la actividad titulada Oportunidades para fortalecer los vínculos familiares. Recordemos, queridos estudiantes, que la semana pasada hemos elaborado actividades referente a una entrevista, ya que podría ser en este caso mediante audio, video o escrito. Entonces sigamos continuando con las actividades relacionadas para poder obtener un producto al final. En este caso trabajaremos el área de personal social. ¿Cuál será nuestro propósito del día? Es identificar actividades lúdicas y artísticas en la dinámica familiar, como oportunidades que fortalecen los vínculos familiares. Entonces, veamos la palabra principal que hoy vamos a identificar. ¿Qué identificaremos? Diferentes actividades lúdicas y artísticas. Como estamos en tiempo de pandemia, será en la dinámica familiar. ¿Con qué fin? Esto nos ayudará sobre todo a ver las oportunidades que fortalecen los vínculos familiares. Recordemos sobre todo, queridos estudiantes, que en estos momentos que estamos en aislamiento social, los niños y niñas no pueden salir de casa. Y salvo algunos padres de familia salen a trabajar, pero el mayor tiempo posible lo pasan en casa. Entonces, para no estar en aburrimiento ni en estrés, sería bueno o es bueno sobre todo practicar algunas actividades lúdicas y artísticas que nos ayudarán a fortalecer los vínculos familiares, tal como lo dice el propósito del día. ¿Cómo voy a lograr este propósito? Por ejemplo, en este caso voy a leer la historia de Luisa y reconocer las actividades recreativas y artísticas que realizaba en familia. Escribir en una tabla las actividades lúdicas y artísticas que realizaban en tu familia y cómo éstas favorecen los vínculos familiares. Escribir otras actividades que podrían hacer para aprovechar el tiempo juntos y así mejorar los vínculos familiares. Entonces tenemos bien claro que vamos a leer, escribir y escribir. ¿Qué voy a leer primero? Una historia. Esto es lo que voy a leer, una historia. ¿De quién es la historia? De Luisa. ¿Para qué voy a leer esa historia? Para reconocer. ¿Qué voy a reconocer en esa historia? Actividades recreativas y artísticas que realizaban en familia. Entonces, muy en claro, voy a leer una historia para reconocer las actividades recreativas y artísticas que realizaban en familia. Bueno, subrayaremos también familia. Luego, ¿qué voy a realizar? Voy a escribir. ¿En dónde voy a escribir? En una tabla las actividades lúdicas y artísticas. Y cómo estas, ¿ya? Y cómo favorecen los vínculos familiares. Entonces tenemos nuestro segundo insumo o nuestra segunda actividad para lograr nuestra meta del día de hoy. Escribir en una tabla las actividades lúdicas y artísticas. Y cómo estas favorecen los vínculos familiares. Es decir, cómo estas actividades me van a ayudar a fortalecer esos vínculos familiares. Les cuento a modo de experiencia que frente a mi casa, un día, una familia entera, cerca de las 8 de la noche, salió a la pista, ya que no había casi nadie, y se pusieron a jugar San Miguel. ¿Recuerdan ese juego? De repente sus padres lo recuerdan. Estuvieron jugando papá, mamá, bueno, los tíos que viven en esa casa y también los primos. Solamente integrantes de la familia que viven en esa casa. Miren, sin querer han hecho esta actividad. Y eso fue ya en el mes de enero o febrero. Miren esas actividades que pueden hacer en familia. Chicos? Entonces, sigamos analizando. Escribir otras actividades que podrían hacer para aprovechar el tiempo juntos. ¿Qué voy a escribir ahora? Otras actividades. ¿Con qué fin? Para aprovechar el tiempo juntos y por ende mejorar los vínculos familiares. No solamente las actividades que pueden aparecer en la historia de Luisa, sino también actividades propias que podemos jugar en familia, recordémoslo bien. Ahora,
Veamos la historia de Luisa. ¿De qué trata en este caso la historia de Luisa? Nos dice sobre todo. Hola amigas y amigos, me llamo Luisa, tengo 10 años y vivo con mi familia en Chumpi, provincia de Parinacochas, Ayacucho. Antes de la pandemia, mis hermanos y yo asistíamos a la escuela de la comunidad. Muy bien, vamos a ir desarrollando algunas ideas importantes. Nuestra madre preparaba y vendía quesillos y nuestro padre trabajaba la chacra y vendía sus pinturas. Al iniciar el confinamiento y no poder ir al colegio, nos sentíamos aburridos y extrañábamos jugar con las compañeras y los compañeros de clase. Nuestros padres estaban preocupados a no poder vender sus productos en el mercado. Mi madre andaba muy angustiada por la situación y eso la hacía perder la paciencia. Todos esos cambios nos trajeron dificultades y situaciones difíciles. Un día estábamos haciendo nuestras tareas de aprender en casa con nuestra mamá y luego de escuchar las clases por radio, pasaron una melodía que le recordó su niñez. Entonces ella se animó a cantarnos una bonita canción que le enseñó su abuelita. A nosotros nos gustó mucho escucharla y le pedimos que nos siguiera cantando. Todos acompañábamos sus canciones con palmas y hasta bailando. Al terminar, estábamos muy contentos y tranquilos. Al parecer, escuchar música y cantar nos hacía bien a todos. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Algo similar pasó con mi papá, que es todo un artista. Él estaba muy tenso ya que no podía vender como antes sus máscaras pintadas. Tal vez por eso hasta el carácter le había cambiado. Casi siempre estaba callado y no hablaba con nosotros. Una tarde entramos a su taller mientras pintaba y se animó a enseñarnos a elaborar máscaras de papel maché. Eso fue muy entretenido y creamos diferentes diseños. Desde ese día nos divertimos en algunos momentos imaginando cuentos con las máscaras o creando otras máscaras diferentes. Bien, vamos a ir resaltando estas pequeñas líneas. Ya listo. Pienso que compartir con nuestros padres algunas actividades recreativas y artísticas han permitido que nuestras relaciones sean más cordiales y afectuosas. Además, se han fortalecido nuestros vínculos familiares. Por eso me pregunto, ¿qué otras actividades recreativas o artísticas o tal vez juegos podríamos practicar en familia? Sería interesante conocer cómo se divierten otras familias. Entonces, si analizamos, queridos estudiantes, la primera parte es la introducción de Luisa, lo que hacía antes de la pandemia y lo que hacía luego de iniciar el confinamiento. Nos explica en la siguiente estrofa, en el siguiente párrafo, el caso de su mamá y luego el caso de su papá. Y luego hace su análisis. Este de acá, esta parte de acá donde dice pienso compartir, es su análisis. Entonces, lean detenidamente esta pequeña lectura y vamos a responder lo siguiente. Nos dice, ¿por qué estas actividades recreativas y artísticas se convirtieron en oportunidades para fortalecer los vínculos familiares o los vínculos en la familia de Luisa? ¿Por qué creen? Cuando hablamos de fortalecer los vínculos, quiere decir que ya están más unidos para más tiempo juntos. Acá ponemos una posible respuesta. A ver, porque sus padres compartían sus recuerdos de niñez y también parte de su trabajo. Eso podemos colocar acá. Entonces, ¿qué más podemos ver? La siguiente pregunta nos dice, ¿conoces situaciones similares que han surgido en tu familia en este tiempo? ¿Qué se está haciendo al respecto? Cuando hablamos de situaciones familiares, puede ser en el caso de acá arribita, cuando dice acá, nuestros padres andaban preocupados, ya, andaban preocupados al no vender. Interesante, al no vender. Y mi madre andaba muy angustiada por la situación y eso le hacía perder la paciencia. Referente a eso. Con estas situaciones familiares, de repente en mi casa, de repente, por ejemplo,
Mi papá paraba preocupado porque no encontraba trabajo o porque dejó de trabajar. Mi mamá ya no vendía como antes en el mercado. De repente ahora mis padres al salir a trabajar tenían un poco más de temor por el contagio. Entonces, o de repente mucho estrés de mi padre por trabajar, trabajar un poco más y ganar poco dinero. ¿Y qué están haciendo al respecto? Acá les comento. Por ejemplo, les hablo a partir de la experiencia que hizo una familia frente a mi casa. Por ejemplo, un día en la familia, un día, mi familia, voy a poner así, salimos a jugar a la pista. Ojo, pero acá esperamos que, que no, esperamos horas de la noche y horas de la noche. ¿Con qué fin esperamos de las horas de la noche? Para que no tenga, no, para que no, no nos encontremos con muchas personas en la calle. Y empezamos a jugar el conocido San Miguel. ¿Se recuerdan ese juego San Miguel? En el cual de repente había una mamá que venía un ladrón, le decía, señora, señora, están robando sus pollitos, y la mamá salía a correr, y el ladrón venía y se llevaba a un niñito. Ese juego, jugaron la familia que vive frente a mi casa. Miren, ¿ah? Y eso fue en enero y febrero, mucho antes de esta actividad. ¿Qué más? Escribe en la siguiente tabla, muy importante, en la siguiente tabla, las actividades lúdicas, es decir, juegos y artísticas que han compartido en familia durante el confinamiento y cómo éstas han fortalecido los vínculos en tu familia. Guíate del ejemplo de Luisa. Por ejemplo, Luisa nos dice, en familia, ¿qué hace la familia de Luisa? Actividades lúdicas y artísticas compartidas en familia. Cantaba luego de escuchar las clases por radio. ¿Qué más hacía la familia de Luisa? Se ponían a crear máscaras en papel maché, ¿verdad? Eso también hacían con el papá de Luisa. Luego, ¿por qué crees que estas actividades han fortalecido los vínculos familiares en la familia? Nos ayudó a compartir más tiempo con nuestra madre y también nos ayudó a conocer y valorar el trabajo artístico que realiza nuestro padre. Muy bien. Ahí tenemos en este caso una posibilidad de respuestas. Luego, ¿qué actividades en familia hacen ustedes? ¿Qué juegos en familia pueden hacer? Por ejemplo, yo puedo poner, guiándome del caso de la familia al frente de mi casa, nos poníamos a jugar San Miguel con todos, con todas las personas, es decir, familiares, ¿ya? Familiares que viven en casa. Listo. Muy bien, ahí tenemos. ¿Por qué crees que estas actividades fortalecen el vínculo? Pasamos un momento recreativo. Recreativo. Y nos divertíamos. Listo. Y nos divertíamos. Muy bien. Acá hay que obviar esa forma. Recordemos los signos de puntuación. Entonces, muy bien, queridos estudiantes, estas son algunas posibles respuestas que ustedes pueden colocar. Ustedes pueden también considerar, de repente algunos pueden poner acá, compartir el trabajo de mi padre, alimentar a nuestros animales. Conocí más sobre el trabajo en la chacra porque ayudaba a mi papá en el pequeño huerto que tenemos en casa. Entonces, son diferentes actividades que ustedes pueden colocar. Luego, ¿qué crees que podrían hacer para aprovechar mejor el tiempo juntos y así mejorar los vínculos familiares? De repente algunos pueden colocar compartir, ya compartir las experiencias que nuestros padres tenían de niños. Muy bien. Otro, ¿qué más?
jugar con nuestros padres, o decirles que nos compartan la experiencia de su trabajo. Listo, muy bien, ahí tenemos. Luego, ¿qué vas a hacer en familia? Conversa con tu familia y cuéntales cómo se divertía la familia de Luisa. Y luego plantéales a tus padres la posibilidad de realizar actividades artísticas en casa para fortalecer los vínculos familiares. En este caso, recordemos, actividades artísticas, ¿ya? Luego de desarrollar esta pequeña actividad, vamos a autoevaluar nuestros criterios. Leí la historia de Luisa y reconocí las actividades recreativas y artísticas. Claro que lo hice, muy bien. Escribí en una tabla las actividades lúdicas y artísticas que realizaban en tu familia, cómo estas favorecen los vínculos familiares, también lo hice. Y por último, escribí otras actividades que podrían hacer para aprovechar el tiempo juntos y así mejorar los vínculos familiares, también lo puedo hacer. Entonces, en esta pequeña actividad, queridos estudiantes, muy sencilla, pero bastante significativa, iniciaremos el trabajo de esta semana. Entonces, me despido de ustedes y que tengan todos muy buenos días.